a través de mi página en Facebook me llegó una pregunta de una persona respecto del matrimonio y la iglesia. Y la pregunta era una pregunta importante, pero más impresionante que la pregunta es la respuesta. ¿Por qué? Porque la dio otra persona que frecuenta mi cuenta de Facebook y que es encargada de pastoral matrimonial de una diócesis. No digo el nombre de la persona ni de la diócesis porque tal vez le incomode que la cite públicamente, pero la respuesta fue breve y extraordinaria, y por eso quiero compartir con ustedes tanto la pregunta como la respuesta, porque realmente la respuesta en su brevedad es mucho mejor que cualquier cosa que yo hubiera podido hacer y decir. Así que agradezco a la persona que hizo la pregunta de corazón, porque entiendo su inquietud, pero especialmente agradezco y admiro a la dama que trabaja en esta diócesis encargada de pastoral familiar y pastoral matrimonial y que dio la extraordinaria respuesta que voy a compartir con ustedes. La persona que preguntaba diciendo que ¿por qué la Iglesia Católica pide tantos requisitos para casarse? Resulta que tengo un hijo que tiene 20 años conviviendo con la señora y ahora se quiere casar, pero piden demasiados requisitos para poderse casar. Agradecería mucho una respuesta. Obviamente, en general los requisitos para el matrimonio son conocidos, ¿no? Partida de bautismo, situación civil, todo lo que sirva para demostrar que no están incurriendo en bigamia, que no están casados en otros sitios, etcétera, etcétera. Pero pueden cambiar un poco por lugar y por diócesis. Entonces, como yo sabía que esto es de un país con el que cuyas diócesis no estoy familiarizado, y en consecuencia no conozco cuáles son las políticas que se requieren, dudaba en contestar de una manera clara. Pero una persona del mismo país inmediatamente contestó y dijo lo siguiente: hola, yo soy coordinadora de catequesis prematrimonial de la diócesis tal, y en realidad los requisitos que se piden no son gran cosa. Lo primero que se debe comprender, sigue diciendo esta dama, la estoy citando textualmente, lo primero que se debe comprender es que el sacramento es algo sagrado y como tal se debe custodiar. Es algo sagrado y como tal se debe custodiar. Los documentos, sigue diciendo, sirven para verificar que los contrayentes no se encuentren impedidos para contraer matrimonio. No, y esta es una explicación muy, muy clara y muy sencilla. No faltan las personas que están dispuestas a hacer cualquier cosa para tener un matrimonio religioso simplemente por la pompa y la circunstancia, no por el sacramento. Y en determinados casos, me consta a mí, después de haber vivido en una comunidad aledaña a una parroquia, anexa a una parroquia, haber visto las torturas por las que pasan los párrocos cuando descubren que presentan documentos fraguados, falsos, y no sucede pocas veces. Eso es lo triste, ¿no? Sigamos con la respuesta de esta dama. Dice, la convivencia, o sea, el hecho de que estas personas hayan estado viviendo 20 años, la convivencia no es garantía de nada, pues lo que se busca es un sacramento y no una certificación de convivencia. De hecho, no todos tenemos la misma vocación. Esta observación la hace, entiendo yo, porque está señalado que existen otras vocaciones. Hay personas que contraen matrimonio sin haber discernido, y esto lo he hablado en otros puntos de vista
cómo la vocación al matrimonio es eso, una vocación, no simplemente la conducta que por defecto asumimos los católicos y que solamente los que tienen una vocación para el sacerdocio o la vida consagrada son los únicos que se deben preguntar sobre la vocación. La vocación es una pregunta que se tiene que hacer todo joven, absolutamente todo joven. Y si su vocación es para el matrimonio, tiene que descubrirla como tal, como una vocación. Y no todos tienen esa vocación al matrimonio. Y si van al matrimonio sin tener la vocación, van a errar. Entonces, de ahí entiendo esta observación. De hecho, no todos tenemos la misma vocación. Y sigue diciendo esta dama, seguramente, si estuviéramos buscando un crédito de un banco para comprar nuestra casa, ahí sí estaríamos dispuestos a hacer lo que sea necesario para obtenerlo, sin importar los esfuerzos que haya que hacer. Este argumento me parece brillante, absolutamente brillante. Efectivamente, nos quejamos por los 3 papeles que nos piden para el matrimonio. Queremos entrar por la puerta del templo y que el sacerdote nos case inmediatamente. Y los 3 papeles que nos piden para el matrimonio nos parecen excesivos, pero efectivamente cuando queremos pedir un préstamo a un banco, no sé cómo será ahora, porque hace mucho tiempo que no pido un préstamo a un banco. Pero cuando lo pedí, muchos años atrás, recuerdo que los pedidos eran prácticamente obscenos, es decir, la cantidad de información que había que presentar, la cantidad de documentos, de papeles, de información personal, privada, que consideraban indispensable de entregar. Ni el Estado pide tantos datos. Y sin embargo lo hacemos porque queremos el dinero para el banco. Nos quejaremos, pero lo hacemos. Nadie dice, no, me piden todos estos documentos, no lo hago, yo desplanto, le falto el respeto al banco para que el banco aprenda una lección. El banco no va a aprender ninguna lección. Y porque es así, entonces todo el mundo en filita, ¿no? En colita, todo el mundo puntualmente presenta la cantidad enorme de documentos que hay que presentar para un préstamo. Y esta dama sigue diciendo, después de hacer esta comparación tan clara y tan ilustrativa, dice, pues el sacramento es más valioso y más importante que cualquier proyecto o empresa que podamos emprender. Y mientras no lo comprendamos, es mejor no casarse. Finalmente, la eternidad es muy larga y vale la pena ser vivida en el cielo. Maravillosa frase. Finalmente la eternidad es muy larga, efectivamente, hermanos. La eternidad es eterna, valga la redundancia, pues no hay otra forma de describirla, porque escapa incluso a nuestra imaginación. ¿Qué cosa va a significar vivir para siempre? Para siempre. Y vale la pena ser vivida en el cielo. Y para ser vivida en el cielo, nosotros necesitamos vivir la vida sacramental de la Iglesia. Y vivirla significa no cumplir con la legalidad, sino vivir auténticamente el sacramento. Entonces, esta dama, coordinadora de catequesis prematrimonial, como coordinadora de catequesis prematrimonial, sabe lo que significa preparar a la gente. Y como todavía una cantidad importante de personas quieren casarse por la Iglesia, por distintas motivaciones, ella encuentra día a día las motivaciones espurias o incorrectas que llevan a que muchas personas decidan casarse. Justamente como les contaba, el hecho de haber vivido al costado de una parroquia y de vivir en la misma comunidad que el párroco, conozco todas estas historias de verdadero terror en términos de lo que la gente pide para el matrimonio, ¿no? Que el matrimonio sea cortito porque han preparado una fiesta muy grande y va a ser muy larga, entonces no quieren estar cansados. Imagínense, si el motivo para celebrar es el matrimonio, quieren que el matrimonio sea cortito, le piden al sacerdote si pueden hacerlo más breve. Para contarles una de las tantas historias que puedo recordar que el párroco me compartía, dolido. Son historias que son tan descabelladas
que podrían dar risa. Pero cuando uno piensa en la tragedia que está detrás, es decir, en la incomprensión del valor del sacramento, entonces ya no da tanta risa, ya no es cómico. Y eso es algo muy importante que hay que tener en cuenta cuando pensamos en la preparación y en los requisitos para el matrimonio. Cuando una persona tenía una queja similar en Twitter, yo respondí simplemente diciéndoles cuántos años, 7 en total, 7 años, recibe como formación alguien que va a ser sacerdote. Y nos quejamos que la preparación prematrimonial sea de unos cuantos meses, cuando no es, en algunos casos, de solamente algunas semanas. No es justo. Y una de las cosas en las que ha insistido el Papa Francisco en Amoris Laetitia, justamente, es la necesidad de repensar de una manera importante y dramática la reforma de la catequesis prematrimonial, de la preparación para el matrimonio. Porque la gente tiene que saber realmente lo que está haciendo y tiene que estar espiritual y psicológicamente preparada. En el seminario tratan de preparar al sacerdote no solamente espiritualmente, sino intelectualmente, emocionalmente, psicológicamente, es decir, en todos los distintos ámbitos de la persona. Sabiendo que el matrimonio es una vocación difícil y cada vez más difícil en medio del mundo en el que vivimos, y sabiendo que es una decisión para toda la vida, la preparación tiene que ser mayor. Y en consecuencia, lejos debe estar de nosotros quejarnos de los requisitos a través de los cuales la Iglesia quiere garantizar el bien del sacramento que recibimos y nuestro propio bien como personas y como cristianos. Que tengas un buen día.